Hoy queremos darle la bienvenida, como ya mencionaba Manu y mencionaba Sato, a Aníbal Garrido, asesor en criptoactivos, a este space de la comunidad de Money on Chain en español. En esta ocasión vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante, como es la educación financiera y sobre todo la educación financiera cuando hablamos de Bitcoin y el resto de los activos que componen el ecosistema cripto. Antes de iniciar el tema, quiero recordarles a todos que pueden dejar sus preguntas en @moneyonchaines para ser respondidas por el invitado al final o en el transcurso del space. No siendo más, Aníbal, quiero darte la bienvenida al space de la comunidad y que tengas unas palabras de inicio para que todos puedan reconocerte. Bueno, inicialmente, Franklin y a toda la comunidad de Money, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un placer estar acá para compartir un poquitico acerca de lo que hacemos en el día a día y sobre todo para hablar de lo que más nos gusta, hablar de Bitcoin, hablar de hacer las cosas bien y hablar sobre todo de educación, que es lo que tanto nos apasiona. Totalmente. Es un punto central en todo el ecosistema de Bitcoin. La educación, recientemente tuvimos a un invitado desde El Salvador que nos comentaba un poco sobre este proceso educativo que viene desarrollando con Mi Primer Bitcoin, y uno de los temas fundamentales a los cuales se hizo énfasis por parte del invitado fue la educación financiera. Y por eso queríamos traerte a ti, dada la experiencia que tienes ya en universidades y en diversas plataformas hablando sobre finanzas y criptofinanzas. Y para iniciar, me gustaría darte la primera pregunta, Aníbal, y que nos respondas qué es la educación financiera y por qué es importante, sobre todo pensando también en esta época actual que vivimos con Bitcoin y las criptomonedas. Bueno, te cuento que el tema de la educación financiera no necesariamente está atado única y exclusivamente al tema cripto, está atado a todo lo que nosotros conocemos con relación al concepto del dinero, ¿ok? Que de hecho y lamentablemente a nivel de educación en primaria, en secundaria, lamentablemente no se habla de eso. Pero educación financiera no es más que adquirir todos los conocimientos y también habilidades para administrar eficientemente el dinero, ¿no? Y consecuentemente entonces poder tomar decisiones que sean financieramente informadas. Yo creo que esa es la clave. ¿Por qué es importante? Mira, nos permite tomar el control de nuestras finanzas, nos permite controlar nuestro dinero, nos permite tomar decisiones prudentes, nos permite evitar deudas excesivas, que es uno de los elementos más catastróficos que existen precisamente a nivel del tema de finanzas personales e incluso de finanzas empresariales. Y creo que otro tema también importantísimo es que nos permite también alcanzar metas financieras a largo plazo, ¿ok? Con una educación financiera sólida, al final de cuentas lo que podemos es asegurar un futuro económico, desde el punto de vista económico, que al menos sea estable y que nos permita tener una mejor calidad de vida. Aníbal, y de estos conceptos, bueno, ya mencionaste, creo que es uno de los primordiales para entender qué es el dinero. Aparte del dinero, ¿cuáles son otros conceptos personal que aprender de finanzas debería conocer para aplicarlo en su día a día? Bien mencionabas que esto no es solamente basado hacia lo que es el ecosistema cripto ni Bitcoin, sino que va del día a día. Y si queremos tener éxito, pues necesitamos también tener unas bases financieras que nos permitan alcanzar los objetivos. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los conceptos más importantes que debería toda persona tener clara ese ABC de las finanzas? Mira, el ABC es muy sencillo. Ingresos, egresos y pasivos. O sea, es una ecuación que al final de cuentas es extremadamente sencilla. La diferencia de los dos primeros, al final de cuentas, te hace quién eres desde el punto de vista patrimonial, ¿ok? Todo lo que ingrese a tus cuentas, a tu cartera, lo que ingrese, en resumen, a tu bolsillo, al final del mes, al final de la quincena, al final del año, como lo quieras ver, le restas o le quitas lo que gastas y eso al final es lo que eres tú desde el punto de vista económico, ¿no? Y ojo, no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando también de activos, estoy hablando de criptoactivos, estoy hablando de bienes raíces, de bienes muebles, bienes no inmuebles, bienes inmuebles. Entonces,
el concepto fundamental que nosotros tenemos que manejar y que a final de cuentas es un sano equilibrio que tenemos que tener, es el concepto entre lo que entra, menos lo que sale, y que al final de cuentas vamos a saber que ese es el oxígeno con el cual nosotros respiramos desde el punto de vista financiero. La mejor forma de explicarlo es un vaso de agua al cual le entra agua y al cual nosotros consumimos agua, ¿de acuerdo? Siempre nosotros tenemos que garantizar que el chorrito de agua de entrada sea más abundante que lo que nosotros le estamos sacando, que nosotros lo que nos estamos bebiendo o consumiendo. Porque esa reserva, al final de cuentas, es lo que nos va a permitir protegernos en el futuro y adicionalmente a eso poder establecer planes, estrategias, adquirir alguna forma de reservar y resguardar nuestro patrimonio y el valor a lo largo del tiempo. Ingresos, egresos y patrimonio, teóricamente creo que son los elementos de ese ABC que tú me comentas. Ariel, al inicio mencionabas algo muy importante y era que, bueno, desde las bases de la educación, lo que son primaria, educación media y diversificada, no se enseña a los alumnos sobre finanzas, sabiendo que el mundo se mueve prácticamente en base al dinero. Y en ese sentido me gustaría consultarte desde tu punto de vista, ¿cómo es o cuál es la mejor forma de educarnos financieramente? Mira, no hay, al final no hay una ruta, digamos, preestablecida. Y parto de la premisa de lo que tú me comentas y que también estaba mencionando al principio de la... Quedó en mute Aníbal. Sí, ¿me comentas ahora? ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí. Listo. Sí, como estaba mencionando al principio, lamentablemente en la base educacional nuestra no nos hablan al respecto, ¿ok? No nos comentan. De hecho, yo no creo que nosotros seamos educados en finanzas. Realmente lo que yo pienso es que nosotros somos programados en finanzas. Y cuando me refiero a esto es que lo que nos insertan en el chip es estudia, sé el número uno en el salón, ten las mejores calificaciones y luego entonces de eso sal y obtén el mejor trabajo en la mejor empresa y destácate dentro de todos los demás. Al final de cuentas, la forma pareciera como que una especie de programación impuesta por una cúpula o un entorno de poder. Ojo, no quiero entrar acá en temas de naturaleza filosófica y sobre todo conociendo las conceptualizaciones del dinero y Bitcoin. Pero lo que sí es cierto es que la educación tal y cual como está hecha está estructurada de una manera en que nosotros no nos eduquemos, sino de que simple y llanamente busquemos siempre tratar de depender de alguien. Cómo nosotros rompemos esa dependencia, tal y cual como nosotros los bitcoiners tratamos de buscar independencia en Bitcoin, cómo nosotros los seres humanos, los miembros de una sociedad, buscamos esa independencia precisamente a través de la educación en el campo de la finanza. Elementos tan sencillos como, por ejemplo, acabo de mencionar ingresos, egresos y patrimonio, cosas tan sencillas y elementales como lo es un presupuesto familiar o un presupuesto empresarial. Les pregunto a los que están aquí presentes, ¿cuántos de ustedes tienen un presupuesto y saben exactamente lo que van a gastar a lo largo de este mes? Y de igual manera controlan el tema de los gastos precisamente ajustados a ese presupuesto. ¿Cuántos de ustedes precisamente estiman cuáles van a ser los gastos, los costos, como lo quieran llamar, a lo largo de todo un año? Les hago una pregunta que es una pregunta vital para el tema de las finanzas de cualquier ser humano. ¿Cuál es el costo de la vida de cada uno de nosotros? Ustedes se han preguntado cuánto cuesta nuestra vida. Es importante. Estoy hablando de costo y no de valor, porque el valor de una vida, al final de cuentas, resulta ser infinito. Pero el costo es muy sencillo. Sumen toda la cantidad de gastos que ustedes tienen mensualmente y lo multiplican por 12. Ese es el costo de ustedes anual. Y ahora multipliquen eso por la cantidad de años que les quedan por vivir. 10, 20, 30, 40, 50 años. Y al final de cuentas, ese es el dinero que ustedes necesariamente tendrán que producir para al menos poder costear la calidad de vida que actualmente tienen. La pregunta es, ¿hemos hecho ese ejercicio? Y sobre la ejecución de ese servicio, nosotros precisamente estamos trabajando para poder costear ese costo de nuestra vida, precisamente tomando las decisiones financieras más adecuadas, precisamente educándonos en finanzas, precisamente educándonos en inversión, precisamente educándonos en el ecosistema cripto. Bueno, de esa serie de cosas son los elementos básicamente estructurales que tenemos que tener al momento de empezar a educarnos.
Aníbal, has tocado unos puntos sumamente importantes y creo que también al no tener claro esto que mencionabas de, bueno, cuánto nos cuesta vivir, cuánto nos cuesta la vida, cuánto nos cuesta mantenernos financieramente, creo que también hay algo ahí asociado a los riesgos, ¿no? De no tener una educación financiera adecuada, no tener una formación en finanzas personales, que como dices tú, no tiene que ser nada complejo, pero que al momento de sacar nuestras cuentas es sumamente importante. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees tú que son esos riesgos a los que nos exponemos por no tener una educación financiera adecuada ya en la vida adulta, pero también en el transcurso de la formación de los ciudadanos? Eh, riesgos creo que son muchísimos, Fran. A ver, me permito comentar, creo que el primero, y lo mencioné también al principio, el tema de las deudas, lo que son las deudas excesivas, o sea, mira, sin conocimientos financieros es muchísimo más probable incurrir en deudas que no se puedan pagar adecuadamente, ¿ok? Lo que al final nos puede llevar a un tema de una situación de endeudamiento que es insostenible. La segunda es la falta de ahorro. Los que sean escuchas venezolanos dirán, Aníbal, ¿cómo se ahorra en Venezuela? Hay formas y hay mecanismos de poder ahorrar, hay formas de poder establecerse, repito, desde el punto de vista financiero, una preparación adecuada para poder ahorrar, pero la ausencia de educación financiera puede hacer que no se entienda la importancia del ahorro, ¿ok? Y esto dificulta la creación de un fondo de emergencia o la planificación de esas metas a largo plazo que también estábamos mencionando. Otro riesgo importantísimo, el tema de las inversiones inadecuadas. ¿Okay? Cuando tú no tienes comprensión sobre el tema financiero, sobre el tema de las inversiones, esto te lleva a decisiones que son completamente desinformadas y en consecuencia a pérdidas. ¿Okay? Está de más decir todo el auge precisamente de este tema de scams y fraude y sobre todo que hay mucho en el ecosistema en el ecosistema criptofinanciero. El otro tema también es la falta de protección, o sea, me refiero básicamente al tema del concepto de los seguros, ¿ok? La falta de comprensión sobre lo importante que es un seguro, ¿no? O sea, tal y cual como dice la famosa cuña, ¿no? Es mejor necesitarlo y tenerlo bueno, que lo que ocurriría en el caso de no tener un seguro, ¿no? Entonces, el hecho de no protegernos adecuadamente contra eventos imprevistos, precisamente por no colocarle el nivel de importancia, eso también es parte de la educación financiera. Mencioné el tema de las estafas. Hay otra cosa que es sumamente importante y que eso también nos lleva a errores tras errores, y es el tema del estrés financiero. Me refiero a la incapacidad, no la capacidad, la incapacidad de poder manejar finanzas de forma adecuada, te puede llevar a generar altos niveles de estrés. Y estos altos niveles de estrés te llevan a episodios de ansiedad y esos episodios de ansiedad, a final de cuentas, te llevan a decisiones total y completamente erróneas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del dinero. Has tocado puntos sumamente importantes y quisiera preguntarte también sobre todo esto que has comentado, dado tu trayectoria como asesor en criptoactivos, en finanzas. ¿Cuál ha sido el peor error o el más recurrente que te ha tocado, que te han contratado o te han llamado para que los asesores? Creo que el mismo orden con relación al tema de lo que te acabo de mencionar de los riesgos, prácticamente lo voy a mencionar casi que igual. Una cosa que me he conseguido, o sea, deudas, pero insostenibles, o sea, un tema completamente excesivo, ojo, por la falta del tema del conocimiento financiero, entonces llegas a esquemas en donde prácticamente es imposible poder pagar el tema de un crédito. Por ejemplo, la gente, una de las cosas que siempre pregunta, Aníbal, ¿los créditos son buenos o malos? O si no lo quieren llamar crédito, la deuda es buena o mala. Realmente no hay deuda buena o mala, ¿ok? Lo que hace que algo sea bueno o sea malo es quién lo paga. Me explico, si tú adquieres un crédito, ¿ok? Y ese crédito tú lo pagas de tu quincena, ¿ok? De lo que tú agarras y percibes a nivel salarial, eso es una deuda mala, ¿ok? Pero, por ejemplo, si tú adquieres un crédito para adquirir el bien, el producto que tú vendes, ¿ok? Y que
el crédito se va a pagar precisamente producto de la rentabilidad de la venta de ese activo, entonces eso sí es un crédito que tú podrías considerar bueno. Entonces, lo que realmente es bueno, no es bueno o malo, no es el concepto de deuda, sino es más bien cómo tú vas a pagar o a cancelar esa deuda. Eso es un elemento extremadamente importante. Había mencionado también el tema del ahorro. En definitiva, uno de los peores errores es el tema de no ahorrar, ¿ok? Y para el caso cripto existe una particularidad muy importante que es lo referente al tema de la volatilidad de los criptoactivos. El ahorro en cripto no es sencillo, ¿ok? El ahorro en cripto no tiene que tener precisamente el concepto de saber cómo hacerlo. Y para esto existen múltiples maneras. Yo creo que una de las maneras más recomendadas, y sobre todo para las personas que no tienen el adecuado conocimiento, que quizás están comenzando en esto, es hacer el famoso DCA o el promedio de adquisición en base a dólares o en base a la moneda que usted utilice. Y me refiero a que si usted tiene una cantidad X de dinero fiduciario, 100,000, llámele usted el número que quiera, bolívares, pesos argentinos, libras, euros, dólares, etcétera, etcétera, no a tomar ese dinero e inmediatamente ponerlo en un determinado criptoactivo. La idea es que usted agarre y compre esa misma cantidad, pero distribuida a lo largo del tiempo. Imaginémonos un ejemplo que usted tenga $12,000. Entonces, usted no agarre y compre $12,000 en Bitcoin el día de hoy. Haga algo más inteligente. Tome la decisión de partir esos 12,000, pártelo en 12 pedazos, ¿ok? ¿Por qué digo 12? Bueno, 12 meses. Y va a tomar $1,000 y mensualmente va a ir comprando $1,000 en el criptoactivo de su preferencia. Ojo, importante, nada de lo que estoy diciendo resulta consejo de inversión, pero es importante de que la forma en la cual usted aborde inversiones que usted no conoce y que consecuentemente usted quiera invertir, que consecuentemente usted quiera ahorrar, tiene que hacerlo con un conocimiento previo. ¿Qué otros elementos puedo mencionar? Creo que también es extremadamente importante conocer que al final todo, de cierta u otra forma, el peor error que puede tener una persona es no estar debidamente informada. Te comento otra cosa que creo que también es sumamente catastrófica, el hecho de la falta de diversificación en criptoactivos. Eso es completamente desastroso. La gente piensa de que la mejor forma de invertir es invertir en la totalidad de los fondos en una sola criptomoneda o proyecto. ¿Ok? Y eso te puede llevar a pérdidas significativas e inmensas porque a excepción de que sea Bitcoin, ojo, no es consejo de inversión, ¿qué pasa si se desploma el precio de un determinado criptoactivo o inclusive ese criptoactivo resulta ser algún tipo de estafa? Otro error recurrente es el tema, no necesariamente tiene que ver con finanzas, sino que tiene que ver con el conocimiento propio del ecosistema. Es el tema de la seguridad, seguridad a nivel de criptoactivos, seguridad con el tema de las billeteras. Las personas no toman precauciones para proteger las famosas claves privadas, los passwords, las contraseñas, lo que sin duda alguna los hace vulnerables a robos. Y yo creo que al final, nada, la falta de educación financiera, la falta de comprensión de cómo funcionan los criptoactivos, para el caso particular cripto, yo creo que es una de las decisiones financieras más perjudiciales que hay. Zapatero a su zapato. Un zapatero repara zapatos porque conoce de zapatos. Un panadero prepara pan porque conoce de pan. Si usted va a meterse en el tema de las criptofinanzas, conozca acerca de las criptomonedas precisamente antes de invertir. Aníbal, mencionabas un punto que fue el primer tema de charlas con Sato, que fue el DCA, y con Juan Rodríguez de Bitcoin y Criptos nos mencionaba sobre lo importante que es la organización y tener realmente una disciplina para establecer estos ahorros. Y también mencionaba algo muy importante que es bueno aclarar para todos los que nos escuchan, es que para aplicar el DCA no necesitamos grandes cantidades de dinero, sino que, bueno, hasta desde $1 pudiéramos estar ahorrando a través de comprar en un P2P como el bot de Telegram, donde podemos comprar vía Lightning $1. Entonces, creo que es algo que las personas que quieran aprender a ahorrar en Bitcoin, como dices, no es un consejo de inversión, pero puedan aplicarlo y experimentar y conocer e indagar mucho más sobre este concepto del DCA.
Antes de seguir con las preguntas, quisiera recordarle a todas las personas que nos están escuchando que pueden realizar sus consultas, sus preguntas, sus comentarios a través de la cuenta de Twitter para que Aníbal la esté respondiendo en el intermedio de este space o al final. Manu, no sé si quisieras agregar algo a lo que estamos conversando. Yo estaba escuchando y bueno, ahí compartí justo el link a la grabación del Space, que ahora tenemos esto sale en formato de podcast, Aníbal, así que justo ya habíamos hecho uno con Juan y el tema específico fue DSA. Está buenísimo que salga este tema y está buenísimo que además que el primer podcast haya sido sobre ese tema, que para mí es como fundamental a nivel educación financiera, sobre todo si te vas a meter en algo tan volátil como Bitcoin. Yo ya me conoces, ¿no, Aníbal? Soy bastante maximalista, así que igual por acá. Monetariamente maximalista, así que creo que yo diversifico adentro de Bitcoin. Pero bueno, no, creo que más allá del tema de deudas, que obviamente es importante, yo lo otro que sugiero que la gente que se mete es nuevo en Bitcoin o en cripto, digamos, primero sugiero que se queden en Bitcoin antes que cripto en general. Esa es una recomendación mía personal. Me parece que es lo menos riesgoso, pero de vuelta es una opinión mía personal, cada uno hace lo que tiene ganas. Y después sugiero que tengan cuidado con el concepto de apalancamiento. O sea, hoy en día justamente creo hay un montón de plataformas que te permiten hacer apalancamiento financiero, entiendan el concepto de apalancamiento financiero. Tenemos, de hecho, un blog sobre apalancamiento financiero que explica muy cortito en el blog de Money on Chain, pero si no, hagan doble clic en el concepto de apalancamiento financiero, entiéndanlo y, sobre todo, antes de ejecutar cualquier operación con apalancamiento financiero en todas estas plataformas centralizadas o descentralizadas que hay, entiendan qué es lo que están haciendo, porque el riesgo del apalancamiento financiero, cuando hay mucha volatilidad, es que es muy fácil que te liquiden en una suba o una baja. Y es algo que usualmente la gente en lo que son los mercados tradicionales, digamos, de financieros, uno no tiene acceso a operaciones apalancadas. Usualmente son como operaciones muy avanzadas para traders que, nada, hay como una serie de regulaciones de protección hacia el inversor individual, que en realidad yo creo que originalmente tenían razón de ser. Hoy en día yo muchas de esas regulaciones no las comparto, pero claramente con activos, con la volatilidad que tiene mismo Bitcoin, que es de los criptoactivos de los menos volátiles, si uno juega o hace operaciones financieras, está especulando, básicamente la palabra es especulación financiera, con activos apalancados, hay alto riesgo a ser liquidado, ¿no? Así que ese es como el punto que yo mencionaría. No sé si, Aníbal, vos algún otro tema, más allá de las deudas y el apalancamiento, eso es una de las cosas que más sugiero. La deuda como en general, pero puntualmente en Bitcoin, cripto, creo que el apalancamiento es el mayor riesgo. Coincido total y completamente contigo. Para mí son dos los riesgos, sin duda alguna. La falta de comprensión sobre el concepto de volatilidad es lo primero que lleva a la gente a un tema de pérdidas, pero insostenible, ¿no? O sea, muchas personas se dejan llevar por el tema del entusiasmo y las promesas de grandes ganancias. O sea, el que entre a cripto pensando en fiat, creo que está entrando con el pie izquierdo, ¿no? O sea, hay que saber cómo hacer las cosas y sobre todo saber de que Bitcoin, yo en lo personal no lo veo necesariamente como un tema de inversión, más bien lo veo como un tema de reserva de valor. O sea, si usted ve a Bitcoin como un vehículo de inversión, tiene que saber de inversión, tiene que saber de finanzas. Si usted ve a Bitcoin como una reserva de valor, como un dinero sano, resistente a la censura, bla, 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 todo lo que conocemos desde el punto de vista del mantra Bitcoiner, bueno, ya creo que uno entra como que más tranquilo. Pero la mayoría de la gente que entra al ecosistema cripto efectivamente entra como que
buscando los espejitos, ¿no? Buscando el sueño dorado, la famosa libertad financiera, ¿no? Uno estar sentado en una playa, la piña colada. Entonces, el primer factor es volatilidad y sin duda alguna, como tú mencionas, Manu, el tema del apalancamiento. Lo que pasa es que, fíjate, no mencioné el tema del apalancamiento porque yo pienso que para poder llegar a mercados apalancados, tú primero tienes que pasar por una curva de aprendizaje, ¿ok? Una curva en donde lo primero que tienes que hacer, mira, ¿cómo adquiero mis primeros criptoactivos? La gente tiene un falso concepto de pensar de que uno compra Bitcoin. No, usted no debe comprar Bitcoin para adquirir su primero Bitcoin. Usted tiene que simplemente cobrar Bitcoin, o sea, el trabajo que usted hace, el producto o servicio que usted le presta a la sociedad a través de su trabajo, usted tiene que cobrarlo en criptoactivos. Ah, la persona no tiene criptos. Bueno, no se preocupe. Entonces sí, efectivamente tendrá que irse a un área centralizada o descentralizada, la de su preferencia, y poder adquirir sus primeros criptoactivos. Luego que los adquiere, para el caso particular de Bitcoin, entonces está el tema de decir, mira, yo con esto he escuchado una cosa famosa que se llama trading, en la cual yo puedo colocar un poquitico de Bitcoin y tener más Satoshi al final de la operación. Suena muy bonito y realmente debería ser así, pero les comento que el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. El trading, al final de cuentas, yo en lo personal lo veo, lo catalogo como una profesión. Y ojo, cuando digo trading, estoy hablando del mismo concepto que tú mencionaste ahorita, Manu, especulación, ¿ok? ¿Y qué es especular? Mira, yo especulo que hoy va a llover. Puede ser que llueva, puede ser que no. Si me llevo mi paraguas, bueno, y llueve, me salvo. Y si no me llevo el paraguas y llueve, bueno, nada, lamentablemente me voy a tener que mojar. Entonces, ese mismo concepto aplícalo con el tema de ganancias y pérdidas, pero para poder llegar ahí tenemos que saber de que es una profesión, es algo que hay que dedicarle muchísima cantidad de tiempo, esfuerzo y sobre todo conocimiento. O sea, el aprendizaje y la curva de crecimiento que lleva un trader es excepcionalmente larga, ¿ok? Un trader jamás, nunca deja de aprender y luego usted tenga los fundamentos, los primeros pasos y esté lo suficientemente claro de cómo comprar y vender, que eso es lo que usualmente nosotros conocemos como el famoso mercado spot o mercado de contado, es donde usted daría un paso más hacia adelante y empezaría a trabajar con los famosos mercados apalancados, ¿no? Los mercados marginales, en donde alguien te da dinero a ti y tú con ese dinero, bueno, entonces operas con más poder de compra o más poder de venta en los mercados, porque los mercados apalancados también tienen la posibilidad de poder generar ganancias comprando, buscando el alza del activo y también tiene la posibilidad de poder generar ganancias vendiendo, es decir, buscando el descenso del precio del activo, que son los famosos cortos y largos. Y luego que usted haya entrado a los mercados apalancados, es que usted también puede entrar a otro tipo de mercados, que es el mercado de derivados, que es una cosa aún muchísimo más compleja, que se tiene que ver con los mercados relacionados con contratos, específicamente contratos futuros, contratos perpetuos e inclusive las súper complejísimas opciones financieras. Al final, Manu, al final, Franklin, yo creo que todo es exactamente lo mismo. Todo se centra en que tiene que haber educación y es una educación sana, con una curva de aprendizaje escalonada, paso por paso, en donde nosotros realmente tengamos la capacidad de poder tomar decisiones financieras lo más apropiadas posibles para nuestro bolsillo. Aníbal, sin duda que, bueno, es un reto también el prepararse correctamente sobre educación financiera y pueden surgir algunas dudas sobre, bueno, realmente existe alguna lectura recomendada que Aníbal pueda darnos, algún libro que pueda clarificar un poco más todo este horizonte y que sea como ese primer escalón para aquellos que están iniciando en el mundo de las finanzas, de la educación financiera y que quieren mirar a Bitcoin y quieren mirar otros activos como parte de ese ahorro y ese proceso educativo. A ver, estás pidiendo literatura, bibliografía, ¿correcto? Sí, algunas literaturas, algunos libros que puedas mencionar que crees que puedan ser un escalón inicial para aprender todo sobre todo. No, bueno, Sí, exacto, todo no, te entiendo perfectamente. Mira, tú anteriormente me decías, mira, ¿cuáles son la mejor forma de podernos educar? Efectivamente, yo creo que la literatura es el primer elemento y el más importante. Ojo, tomar cursos, tomar talleres, seguir algún blog, ver quizá alguna persona que conozca, voy a utilizar el término a pesar de que no me gusta los expertos, o sea, ojo, hay que valorar bien el término experto, participar en comunidades, el hecho de estar aquí, por ejemplo, con la gente del equipo de Money y ustedes lo que aportan al ecosistema, ese tipo de cosas. Pero remitiéndonos al tema
de la bibliografía, a ver, si es bibliografía cripto, en definitiva, yo creo que la mejor forma para poder conocer acerca de Bitcoin, la referencia obligada es Dominando Bitcoin del profesor Andreas Antonopoulos. O sea, ese es el libro obligatorio para el caso de los que quieran entrar en cripto, específicamente en Bitcoin. De igual manera y en paralelo, yo creo que le doy también como una especie de valoración casi que similar. Ojo, el libro de Andreas es muy técnico. Ojo, es técnico a partir del cuarto o quinto capítulo. Los primeros 3 capítulos sí son bastante digeribles. Pero en el otro lado, y ojo, también hablando de Bitcoin, el famoso patrón Bitcoin de Saifedean Ammous, es un libro excepcional. Adicionalmente es una delicia desde el punto de vista filosófico y lo que transmite acerca del concepto de seguridad de lo que es Bitcoin como activo. Ok, eso es con relación al tema cripto, pero ojo, no quiero sonar trillado ni nada por el estilo y quizá muchos me van a banear ahorita y me van a bloquear cuando diga esto, pero les comento algo. Uno de los primeros libros de educación financiera que yo leí fue el famoso Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Ojo, Robert es un amante de Bitcoin y lo apoya muchísimo, pero, o sea, este clásico de la finanza, a final de cuentas, aborda los temas de mentalidad entre lo que nosotros tenemos que saber hacer decidir y lo que son las malas decisiones desde el punto de vista financiero. Y creo que es un puente interesante, al menos para poder iniciarse. Hay un libro que a final de cuentas yo creo que es literatura universal, se llama El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Este libro ofrece básicamente los principios financieros que cualquier persona debería conocer. Y lo más importante es que el libro es atemporal. El libro tú lo lees dentro de 100 años y va a tener siguiendo el mismo valor enriquecedor para el tema de las finanzas. Y también yo creo que hablando del tema de finanzas y específicamente hablando del tema de inversión, que era lo que estaba comentando ahorita Manu con relación al apalancamiento y todo esto, y que estamos hablando con relación al trading, la literatura obligatoria para toda persona que quiere meterse con el tema de las finanzas y meterse de lleno completo, yo creo que para mí es una Biblia, es una lectura completamente obligatoria y es El inversor inteligente de Benjamin Graham. Es simplemente un libro esencial sobre inversión y valoración de activos, y para mí es una lectura de naturaleza imprescindible para cualquier inversor. Las personas inclusive que deseen tener una copia del libro en digital, se los puedo compartir sin ningún tipo de problema. Únanse a nuestra comunidad en Telegram, grupo Aníbal Cripto, todo pegado. Igualito, si se van a mi bio, ahí pueden tener también el enlace. Si quieren, se unen al grupo y les puedo compartir vía mensaje interno este libro en digital, que lo tengo. También tengo el de Mastering, también tengo el patrón Bitcoin. Al final de cuentas, soy un amante empedernido de la lectura y creo que más o menos esas son las mejores referencias que se me vienen a la mente ahorita, Frank. Sí, bueno, sin duda alguna que casi todos ellos son, bueno, súper conocidos y recomendados también. Aníbal, sabes que siempre hay un término que se escucha mucho sobre todo cuando hablamos de criptomonedas, que es el FOMO, el miedo a perderse lo que está pasando, perdernos la ola. ¿Crees que parte de ese FOMO que ocurre dentro del ecosistema cripto, hablando específicamente, se deba también un poco a esa falta de educación financiera, de planificación, de estudio sobre los proyectos que puedan llevar a pérdidas a las personas? Sí, total y completamente. En definitiva, el FOMO o el miedo a quedarse, por fuera en el no invertir en un activo, dejar de hacerlo, más bien verse impulsado, empujado a participar en algún tipo de inversión que uno no conozca, a final de cuentas es falta total y completa de educación financiera. Lamentablemente, la mayoría de los pumps que nosotros vemos, y cuando digo pumps, los bombeos, esas crecidas impresionantes a nivel de un determinado activo, es precisamente por gente que no conoce lo que está haciendo. Okay. Cuando usted le digan, usted la primera señal que tiene que conocer, y esto sí lo digo, y esto sí es consejo de inversión, cuando usted le digan, con esto usted se va a hacer millonario, compra esto y mañana vas a tener el doble, el triple, el cuádruple, no dejes de vende la casa, métele todo lo que tú tengas, etcétera, etcétera. Bueno, usted sabe que ese que está ahí no es el camino. Okay. No existe dinero fácil, no hay una forma, no hay un mecanismo para poder hacerse de dinero más rápidamente que los otros. O sea, al final de cuentas, y es importante mencionarlo, y no lo he dicho, los criptoactivos y el caso particular de Bitcoin, al final de cuentas es dinero.
Okay. Bueno, que su origen y su estructura y cómo funciona el protocolo, que es completamente diferente al dinero que nosotros lo conocemos, sí. Pero al final de cuentas es dinero. Y llámese Bitcoin, llámese dinero fiat, dólares, euros, libras, bolívares, pesos argentinos, lo que usted quiera. Al final de cuentas, para poder generar dinero, usted tiene que trabajarlo. No hay una fórmula mágica en donde usted siembra billetes, ¿ok? O coloca una hardware wallet, una billetera física y la coloca bajo la tierra y van a salir un arbolito con hojitas de satoshis. No, eso no existe. De igual forma, eso tampoco existe con los dólares y tampoco existe con ninguna otra moneda fiduciaria. Al final de cuentas, el dinero hay que trabajarlo y hay que trabajarlo de manera inteligente. Entonces, ese tipo de temas, como tú mencionas, el miedo a quedarse afuera, el mismo FOD, el miedo, la incertidumbre, la duda que se genera dentro del ecosistema por noticias falsas, por qué sé yo, al final de cuentas, eso lo que hace es llevar, lamentablemente, a personas que no tienen el debido conocimiento financiero a tomar malas decisiones y, consecuentemente, nada, botar su dinero o sus satoshis a la basura. Sin duda alguna que, bueno, estas recomendaciones súper aplicables para el día a día, porque al final eso es lo que buscamos, que las personas puedan aplicar lo escuchado sobre las personas que invitamos y puedan al día a día aplicarlos en sus finanzas y poder acumular más satoshis y poder tener una mejor calidad de vida, que creo que eso es también una base de la educación financiera, ¿no? Poder forjar una mejor vida para cada uno de nosotros y para la familia. Tal cual, el propósito de la educación financiera, al final de cuentas, lo que nos puede permitir y lo que nos permite es tener una calidad de vida sostenida a lo largo del tiempo. Aníbal, también quería preguntarte algo bueno que está un poco ligado a lo que vienes desarrollando en la parte educativa y en la parte de los eventos, como el Caracas Blockchain Week. Si nos pudieras comentar un poco al respecto a eso y también desde la organización, ¿cómo ven también esa capacidad de convocatoria para filtrar proyectos que no ofrezcan esa especulación tan abierta y promesas desmedidas? Wow. Mira, son varias preguntas en una. Ok, con relación al tema educativo, nada, nosotros seguimos aportando desde acá, desde nuestra trinchera. Actualmente estamos en varias iniciativas desde el punto de vista de desarrollo de programas educativos aquí en el país. Específicamente ahorita nos encontramos trabajando con varias universidades, tanto mi alma mater como es la Carabobo, también la Universidad Bicentenaria de Aragua. Estamos haciendo aproximaciones, inclusive también con reconocidas universidades, las más reconocidas universidades también nos encontramos a nivel de colaborativo, precisamente construyendo propuestas que de una u otra forma le permitan al colectivo y al ciudadano de a pie tener opciones con las cuales poderse educar. ¿Okay? Seguimos trabajando en ello, forma parte de quizá uno de nuestros pilares fundamentales. Aquí no es un tema de necesariamente tener que hacerse millonario de la noche a la mañana, sino que es un tema de educarse para que en el transcurso del tiempo y después de haber comprado todos los satoshis que podamos, bueno, efectivamente sí decir, oye, tengo un poquitico que me hace un factor diferencial con relación a los demás. Mencionas acerca de la Caracas Blockchain Week. No puedo ahorita en este momento mencionar mucho acerca de la Caracas y ojo, no es porque por cosas negativas, no bien por todo lo contrario. Lo único que te puedo mencionar es que en este momento vamos a tener una edición para el año 2023 muy súper pendientes de las redes sociales de la Caracas Blockchain Week. Para nosotros fue en definitiva un placer gigantesco haber obtenido toda la receptividad del año pasado durante la celebración de nuestro primer evento. Más de 3,000 personas fueron convocadas y nos visitaron y estuvieron con nosotros en la ciudad capital, en Caracas, en noviembre del año pasado. Y este año, en definitiva, nosotros esperamos repetir nuevamente la experiencia. Vamos a venir con cosas súper de lujo, pero repito, hasta ahí puedo comentar, porque de eso se encarga, a final de cuentas, yo soy uno de los miembros del equipo. Esto es algo que es de naturaleza grupal. Esto no es solamente mi persona, somos todos los organizadores, inclusive abogados los que estamos trabajando en esto, así que la invitación en definitiva es a que visiten o estén pendientes en las redes sociales de la Caracas Blockchain Week, aquí en Twitter, CCS Blockchain WK, y también en las demás de las redes sociales, y por ahí van a estarse siendo informados. Mira, y con relación al tema del filtrado, es súper, ultra complicado. Y no lo digo es porque no sea
que apliquemos, ¿qué te digo yo?, medidas de seguridad o algo por el estilo. Es que son muchísimos los proyectos, son muchísimas las iniciativas que de una u otra forma nos llegan. Y entonces tratar de analizarlos todos algunas veces resulta un tanto complejo. Tenemos como experiencia precisamente que el año pasado nos llegó un proyecto, pero así completamente de la nada, ofreciéndonos villas y castillas, queriendo tomar uno de los principales sponsors, etcétera, etcétera, y al final de cuentas nosotros tuvimos que decirles que no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al hacer la investigación, obviamente aguas adentro, nos dimos cuenta de que al final era un proyecto que venía con muy malas intenciones. Entonces, nada, creo que es súper difícil al final uno tratar de decir, mira, esto es bueno o esto es malo. Me atrevo 99.99999% de seguridad que el único que es bueno efectivamente es Bitcoin, y el resto de los proyectos a final de cuentas es un tema de analizarlos, de pasarlos por una grilla, de pasarlos por una matriz de decisiones en donde tú digas, mira, estas son las fortalezas, estas son las desventajas, estas son las oportunidades que tiene este proyecto, y con eso uno ver si efectivamente el proyecto tiene la potencialidad de poder en el futuro ser sostenidamente rentable y también traer parte de esa rentabilidad a nuestro bolsillo. Pero en resumen, volvemos nuevamente al círculo. Es educación financiera, es educación en cripto, lo que a final de cuentas nos obliga para tomar siempre las mejores decisiones. Manu, ¿quieres agregar algo también aquí a la conversación? Yo, el otro comentario que me parecía que está bueno cuando es temas financieros es, yo hago mucho hincapié en lo que es matemática básica, ¿no? O sea, está buenísimo esto, debe haber el tema de apalancado como riesgo, ¿no? O sea, no meterse en apalancado solamente primero como una advertencia. Y después entender el concepto exponencial, ¿no? Lo que es el factor exponencial, como un 1 o 2% de forma periódica puede cambiar mucho un resultado. Entonces, que de hecho es la famosa inflación del 2%, ¿no? Que todos los bancos centrales dicen, bueno, es sana, los keynesianos, ¿no? Hablan del 2%, y en realidad el 2% anual es lo que te hace pobre, es lo que te hace tener que estar trabajando, entre comillas, tu dinero. Cuando en realidad tal vez buscar una forma de acrecentar tu capital en un 2-3% anual, que es algo que tal vez no sea tan difícil de conseguir, y que puede ser de distinta manera, ¿no? Puede ser de la manera más simple, que es trabajando más, pero si no, puede ser a través de algún tipo de inversión. Eso aplicado de forma periódica en el transcurso de los años es lo que realmente a uno lo puede hacer rico. Pero de vuelta, mi único comentario es, en esto de educación financiera es, y es muy básico el comentario, pero es ir a las matemáticas básicas. O sea, yo en algún momento estudié matemática financiera y es como lo indispensable para poder entender después cómo hacer finanzas. Y bueno, hay que invertirle tiempo. O sea, antes tal vez de leer todos estos libros, invertir un poco en educación de matemática financiera. Conceptos de valor presente neto, de vuelta de interés compuesto. Son cosas muy simples, muchas veces se ven en el secundario, pero muchas veces la gente no lo tiene presente. Totalmente de acuerdo, Manu. Aníbal, ya nos estamos acercando ya al final del episodio de este Space. Al inicio, Manu, te hacía una pregunta sobre la experiencia en Dubái y quisiera aprovechar eso para consultarte si aquellos proyectos, muchos de los proyectos que se dan por aquella parte del planeta son scam, porque hay como esa fama de que mucho de lo que se desarrolla por Dubái, debido a la facilidad que tienen para tener los recursos necesarios para ejecutar proyectos, ejecutan también muchos proyectos que a la hora de la verdad no ofrecen nada tangible ni verdadero, ni aportan valor. ¿Cómo lo valoras tú? A ver, mira, definitivamente el Medio Oriente, acabo de ver las noticias que precisamente el regulador aprobó en Binance un tema a nivel de operaciones, el famoso exchange
Bybit también acaba de colocar oficinas allá. Creo que el Medio Oriente ha tenido una apertura muy, muy interesante para todo este tema cripto versus el tema de regulación. Hay otro tema que también que es importante y que no se puede descartar, y es que también el caso de los Emiratos Árabes Unidos tienen un tema desde el punto de vista impositivo. El tema tributario básicamente es nulo, es cero, ¿ok? Entonces, es un hub muy, pero muy atractivo para empresas, startups, iniciativas y obviamente relacionadas con el tema cripto para fundar proyectos que de una u otra manera, la gran mayoría, como tú mencionas, efectivamente tienen un origen bastante dudoso, ¿no? Su procedencia puede dejar muchísimo que pensar. Y lo digo desde la perspectiva es que una de las cosas que más me llamó la atención estando allá es que tú ibas en un ascensor y tú escuchabas a las personas que estaban al lado tuyo que hablaban acerca de cripto. Salías y entrabas en un restaurante y te sentabas en una mesa y los que estaban al lado entonces estaban hablando, mira, ¿sabes qué? El tema de los NFTs. No sé, estabas caminando por el metro y de repente te metías dentro del vagón y escuchabas a alguien hablando, mira, ¿y viste cuánto subió Ethereum de precio, etcétera, etcétera? Entonces, lo que sí es que hay como una especie de furor ahorita con relación al tema cripto específicamente allá, pero eso se aprovechan muchísimas personas inescrupulosas que, bueno, que al final de cuentas quieren hacer de las suyas. Eh, Te puedo mencionar también que lo vi, o sea, a nivel de referencia, o sea, mira, has escuchado esto, has escuchado de lo otro. Entonces te metías en las páginas web de estos hipotéticos proyectos y cuando tú veías no había absolutamente nada detrás. Y cuando digo nada detrás es que mete la plata, te daban la dirección en Bitcoin, mandabas a los criptos y teóricamente dentro de una semana te tenían a pagar el 10%, etcétera, etcétera. Cuando veías si esta empresa estaba regulada o no estaba regulada, si esta empresa tenía un background, tenía unos fundadores, tenía un staff técnico, alguien que tú pudieses chequear en LinkedIn o algo así por el estilo, no había nada, no había tampoco un libro blanco, no había absolutamente nada. Entonces, lo que quiero decir es que súper positivo lo que se está desarrollando actualmente en el Oriente Medio relacionado con el tema de tecnología, relacionado con el tema de innovación, pero también se puede prestar para cosas que sean negativas. Es ahí donde nuevamente el círculo vuelve a dar sobre el mismo sitio. Educación. Si usted está debidamente educado y sabe cuándo un proyecto es bueno y cuándo un proyecto es malo, usted va siempre a tomar la decisión y acertada para su bolsillo. El proyecto ofrece efectivamente un valor para la sociedad, un valor real, un valor tangible. ¿Quién hizo este proyecto? ¿Quién está detrás del proyecto? ¿Cuál es el background de estas personas? ¿Son personas de carne y hueso o son personas que existen solamente en ceros y unos? La comunidad, una cosa que es súper importantísima es el tema de qué tan orgánico es una comunidad detrás de un proyecto. Al final de cuentas son bots lo que alimentan a las redes sociales de estos hipotéticos proyectos, de estas hipotéticas iniciativas, o al final de cuentas son personas que se reúnen en un Twitter Space a hablar acerca de educación financiera y es recurrente y es permanente. Entonces son muchísimos los elementos que nosotros tenemos que estar lo suficientemente educados para tomar la decisión de poder escoger el mejor proyecto, sea en Dubái, sea en Europa, sea en las Américas, sea donde sea. Al final de cuentas la educación es la principal herramienta y la principal arma que nosotros tenemos para defender nuestro bolsillo. Aníbal, llegando al cierre, quiero darte las gracias por participar, quiero darle las gracias también en nombre de la comunidad de Money on Chain a todas las personas que nos han acompañado en este space y tenemos una pregunta de cierre que le estamos haciendo a todos nuestros invitados. Si en este momento Satoshi te estuviera escuchando, ¿qué le dirías? Nunca aparezcas. Si me estuviese, quédate donde estás y nunca aparezcas. Y creo que lo más importante es gracias por habernos regalado el mejor concepto de dinero para todo un planeta, para toda una sociedad, para toda una humanidad. No salgas y gracias. Bueno, gracias también te decimos a ti, Aníbal, por participar en el Space. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Este Space y todos los que nos han precedido y los que vendrán, los estaremos subiendo a la cuenta de Spotify y a las diversas plataformas de podcast para que la puedan escuchar. Y gracias nuevamente a todos por acompañarnos y hasta una próxima ocasión con Charlas con Sato.